Buenas tardes, amable audiencia de mi canal Reflexiones Quirúrgicas de la Vieja Escuela. Le habla el doctor Luis Santamaría, cirujano general venezolano. En este vídeo me propongo hacer algunas consideraciones acerca de una enfermedad pancreática que, siendo más frecuente de lo que parece, sorprende a médicos en muchas oportunidades que hacen guardia en los servicios de urgencia. Y esta sorpresa deriva de que la pancreatitis es una enfermedad de presentación pleomórfica y es un poco difícil de primera intención ante un paciente de consulta con una crisis dolorosa abdominal pensar que es una pancreatitis aguda. Como siempre, haré algunas consideraciones de tipo anatómico y funcional con relación al páncreas. El páncreas es un órgano glandular anficrino por cuanto tiene funciones endocrinas que corresponden a los islotes de Langerhans y tienen que ver con la elaboración y secreción de hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, que todas estas en general tienen que ver con el mantenimiento de los niveles plasmáticos de glicemia. Y la otra parte, exocrina, está a cargo de unas organizaciones celulares acinares, que son los acinos pancreáticos, que van a estar encargados de la síntesis y secreción de enzimas digestivas, secretándolas de manera inactiva dentro del páncreas, para que junto con la secreción de los conductos pancreáticos, que son bicarbonato, agua, conforman el jugo pancreático que va a drenar a través del conducto de Wilson al duodeno para participar en el proceso digestivo que tiene que ver con la hidrólisis de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Como todos recordamos de anatomía, el páncreas es un órgano que está ubicado en las profundidades del abdomen superior. Es un órgano en el cual se describe una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, y está adosado a la pared posterior del abdomen, más o menos a nivel del L1 L2, por el peritoneo parietal posterior. De tal manera que el páncreas es un órgano retroperitoneal bien escondido dentro de la cavidad abdominal. Este órgano mide aproximadamente 16, 18 centímetros de longitud y tiene una relación muy importante, muy íntima con el duodeno, que prácticamente enmarca la cabeza del páncreas, con la vía biliar principal, puesto que dijimos que el conducto colédoco desembocaba a través de la papila de Vater en la segunda porción del duodeno. Además está en íntima relación con la trascavidad de los epiplones y con la cara posterior del estómago, también con los vasos mesentéricos superiores y hacia el extremo izquierdo, la cola, con el vaso y con el colon también, con el colon transverso también se relaciona. De tal manera que es un órgano que está bien cubierto, por decirlo de alguna manera, de otros órganos, lo que hace difícil su acceso tanto a cirujanos como a agentes traumáticos. Ahora hablemos de la pancreatitis aguda propiamente dicha. Esta es una enfermedad inflamatoria aguda del parénquima pancreático, inicialmente a nivel de los acinos pancreáticos y del intersticio. Esto ocasionado por una activación intraglandular de esos zimógenos producidos por los ácidos, y los cuales, por mecanismos que tienen múltiples explicaciones, pero ninguna de ellas es definitiva, se activan dentro del acino, dentro de los conductos, principalmente el trixinógeno, que se transforma en trixina, el quimotrixinógeno, que se transforma en quimotrixina, la activación de la carboxi
polipeptidasa de las lipasas, que posteriormente van desarrollando una especie de activación en cadena con las demás enzimas o proenzimas pancreáticas. Especialmente las lipasas y la tripsina van a ser los que inician la lesión pancreática, porque van a actuar, van a atacar, por decirlo de alguna manera, la estructura lipoproteica de las membranas celulares. Y por supuesto, esta hidrólisis de esta membrana celular va a lesionar pues la membrana, y de inmediato se va a iniciar, como todos sabemos, ante cualquier lesión de los tejidos, se activa una reacción inflamatoria como respuesta, que es lo que es el detonante del proceso pancreático agudo que caracteriza la pancreatitis aguda. Pues bien, esa activación intraglandular de los zimógenos de las proenzimas pancreáticas tienen diversos motivos o causas o etiologías que se han identificado. El grupo más numeroso de esos elementos etiológicos lo constituyen los que ocasionan obstrucción pancreática. Son factores de tipo obstructivo, porque se dice que la obstrucción de la circulación pancreática o del jugo pancreático va a ocasionar una hiperpresión en estos conductos, y esta hiperpresión se va a transmitir a nivel de la célula, y eso pudiera ser o es un detonante de la activación. De tal manera que dentro de estos elementos obstructivos se ha identificado que la litiasis biliar, el litos biliar, bien sea de la vesícula que se traslade a la vía biliar principal y se genere ahí en la papila una obstrucción, puede ser transitoria, pero que active o obstruye el drenaje del jugo pancreático, o bien que ese lito se enclave allí en la papila y en definitiva obstruye pues el drenaje del jugo pancreático. Es el factor que se ha identificado pues con mayor frecuencia. Se habla hasta de 40, 45, 50% de los casos de pancreatitis son de origen biliar. Eso va a depender de las estadísticas, pero en general lo que sí se sabe es que es el elemento predominante, prevalente en la generación de la pancreatitis aguda. También como elemento obstructivo se han involucrado el ascaris lumbricoides. Por ejemplo, hay estudios que se han hecho en Colombia donde este elemento de obstrucción por ascaridiasis tiene una buena figuración. También se habla de tapones proteicos intraconductales. También se habla de tumores de la papila, de procesos inflamatorios de la papila, o sea, papilitis, y bueno, muchos de este tipo. Sin embargo, vamos a quedarnos con la idea de que la litiasis, el elemento litiásico, es la principal causa de pancreatitis aguda de los casos que vemos pues corrientemente. También se involucra el elemento tóxico del alcoholismo crónico e incluso del alcoholismo agudo, por mecanismos también no bien identificados, como pudiera ser que produce un espasmo del esfínter de Oddi, un espasmo sostenido del esfínter de Oddi, y esto haría como si fuese una obstrucción. También se habla del efecto directo del etanol sobre la célula pancreática acinar, y otros mecanismos más complicados que no vamos a entrar en detalle porque no es la idea, pues eso más que todo corresponde a la experimentación.
También se involucran otros elementos como serían metabólicos, que tienen que ver con la hiperlipidemia, altos niveles de colesterol, sobre todo triglicéridos, plasmáticos. También se habla de la hipercalcemia, puesto que han hecho identificaciones de pancreatitis con hiperparatiroidismo. También se habla de elementos de tipo infeccioso, virales, y ya hablamos pues de las infestaciones por Ascaris que pudieran desencadenar una pancreatitis. Otro elemento que también se relaciona bastante con son los traumatismos pancreáticos o a nivel de la papila. Se ha mencionado que pancreatitis desencadenada por traumatismo que ocasiona la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, los traumatismos directos del páncreas, también la manipulación que se puede haber hecho del páncreas durante una cirugía de abdomen superior. De tal manera que hay muchas o factores involucrados en el desencadenamiento de la pancreatitis aguda. Hay un sector, olvidé decirlo, que siempre está presente, que es cuando no conseguimos ubicarlos en ninguna de estas causas, ni en los fármacos que también se mencionan, las pancreatitis debidas a efectos tóxicos farmacológicos, que es la pancreatitis idiopática. No cuadran con ninguna etiología de las conocidas, de tal manera que se ubican como una pancreatitis aguda idiopática. Pero en todo caso, lo que nos interesa es recordar, para tener una aproximación etiológica de hasta más del 80% de los casos de pancreatitis, la obstrucción biliar y el alcoholismo crónico o incluso agudo. Bien, en el entendido de que tenemos un páncreas inflamado por una activación intraglandular de las enzimas pancreáticas, por diferentes motivos que ya mencionamos como fundamentales, la obstrucción litiásica y el alcoholismo crónico o agudo. Consideremos ahora los efectos que ese proceso que está dando dentro de la glándula pancreática tiene sobre la repercusión general, es decir, cuáles son las manifestaciones clínicas, paraclínicas de este proceso morboso que se está dando en el páncreas. Antes, digamos, o mencionemos que la pancreatitis aguda está ubicada o considerada como un abdomen agudo de tipo inflamatorio. Pero, a diferencia de los otros tipos de abdómenes agudos, la pancreatitis se considera de tratamiento o de manejo no quirúrgico. Se considera que la cirugía tiene una actuación muy restringida en este proceso, por cuanto estudios que se han hecho en el pasado han demostrado que la cirugía no garantiza mejorías pronósticas y por el contrario, en muchos casos, incrementa la mortalidad de la pancreatitis. Pero sin embargo, la cirugía mínimamente invasiva e incluso en casos extremos y donde no hay más nada que hacer, se puede utilizar para el tratamiento de las complicaciones, particularmente el drenaje de los abscesos pancreáticos, el retiro de la necrosis pancreática, en una etapa posterior el tratamiento de los pseudoquistes pancreáticos, es decir, complicaciones. Pero en el estatus agudo evolutivo de la pancreatitis, la cirugía está recostada, no es protagonista. Lo importante es hacer diagnóstico. Ahora vamos a considerar las manifestaciones clínicas y hallazgos paraclínicos que nos van a permitir confirmar el diagnóstico de una pancreatitis aguda. El dolor
como todos los abdómenes agudos, es el síntoma preponderante en la pancreatitis aguda. Es un dolor centroabdominal en epigastrio irradiado al hipocondrio izquierdo. También puede ser irradiado al hipocondrio derecho, proyectado a la región dorsal como una especie de dolor en cinturón y clásicamente descrito como el dolor de la pancreatitis aguda. Un dolor en cinturón o en hemicinturón. Este dolor es de intensidad variable, puede ser un dolor moderado, pero también puede ser un dolor muy intenso, insoportable, cerebrante, empuñalada. Y es un dolor continuo, que es rebelde a la mayoría de los analgésicos. Ese dolor se sostiene en el tiempo y va acompañado concomitantemente de náuseas y vómitos. Este es un binomio casi indisoluble en los casos de pancreatitis aguda. Además del vómito, que inicialmente es un vómito de tipo gástrico y posteriormente un vómito de tipo bilioso, se mantiene durante las primeras etapas de la pancreatitis. Cuando uno tiene un caso con estas características y que piensa en pancreatitis, ordena como examen de laboratorio orientador la determinación de las lipasas pancreáticas en suero y de la amilasa pancreática también. Si estos valores están bien elevados, generalmente se acepta que debe ser el triple de los valores normales, tenemos un apoyo pues, paraclínico para pensar en la pancreatitis, teniendo en cuenta que la amilasa aparece elevada inicialmente, pero en el curso de las horas subsiguientes se comienza a descender esa elevación y ya al tercer o cuarto día pueden estar en valores normales. No así la lipasa, aparece en un periodo un poco más tardío y permanece durante más tiempo elevada. Esos son los dos exámenes de laboratorio que nos orientan inicialmente en el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Otros exámenes que se pueden correlacionar con la misma sintomatología, como por ejemplo la ictericia, la presencia de ictericia, que de hecho hay un porcentaje importante, se habla de 40-50% de los casos, en correspondencia con la causa de tipo biliar de esa pancreatitis, la bilirrubina puede estar elevada. Conseguimos pues una hiperbilirrubinemia. También se solicitan la determinación de los triglicéridos en sangre y del calcio sérico, que son elementos también que tienen, como hemos mencionado anteriormente, alguna relación con los ataques de pancreatitis aguda. También hay que evaluar el hemograma para observar o para orientarnos acerca de cómo es el comportamiento del hematócrito, puesto que en los casos de pancreatitis puede haber un descenso al cabo de a partir de las 48 horas del hematócrito, y además para evaluar el comportamiento de los leucocitos, puesto que es un indicador de que hay un proceso inflamatorio, digamos, de alguna magnitud, y además de la posibilidad de que haya un elemento infectivo incorporándose. Es decir, la infección de la pancreatitis como una complicación, la infección de la necrosis, por supuesto. Y es considerado en la escala de pronóstico de Ransom un elemento importante cuando hay un descenso del 10% o más del hematócrito en 48 horas. De tal manera que estos pacientes pues tienen que ser vigilados estrechamente. Y hay un elemento que hay que tomar en cuenta cuando estamos pensando en pancreatitis, que es la importancia de la
radiología. En general, la radiología de tórax nos es útil para detectar alguna complicación de tipo pulmonar. Se puede conseguir un derrame pleural izquierdo con alguna frecuencia. En la radiografía abdominal simple podemos conseguir manifestaciones de hilio, especialmente se describe en la pancreatitis el asa centinela, que es una especie de hilio localizado en la región pancreática. Y en general, si se desarrolla un hilio, como suele ocurrir, veremos pues las imágenes radiológicas características de un hilio paralítico. Pero el examen gold estándar para el diagnóstico de la pancreatitis es la tomografía axial computarizada con contraste. Esto ha sido pues determinante en los últimos años, que se están haciendo evaluaciones tanto estructurales como funcionales y patológicas de la pancreatitis aguda. La tomografía pues nos va a aclarar tanto el estado de lesión pancreática como incluso ya se han hecho escalas de pronóstico para la recuperación del paciente con una pancreatitis aguda ya avanzada o de tipo necrosante. De tal manera pues que en la investigación de la pancreatitis aguda es preciso tener en consideración estas manifestaciones clínicas inicialmente y esta información imagenológica para poder concluir de que estamos frente a un caso de pancreatitis aguda. Mire, señalamientos que le he hecho de la clínica de la pancreatitis no son verdaderamente específicos. Tan es así que hasta hace algunos años, puntualmente hasta el 2012, antes de que se actualizara una clasificación o un consenso clasificatorio en Atlanta, Estados Unidos, que es conocida como la clasificación de Atlanta revisada, nos señala como elementos para el diagnóstico de la pancreatitis 3 de los nombrados. En primer lugar, el dolor abdominal típico de la pancreatitis. En segundo lugar, el aumento de los niveles plasmáticos de las enzimas amilasa y lipasa pancreática. Y en tercer lugar, los cambios morfológicos estructurales que se registran en el páncreas reportados por un estudio tomográfico con contraste. Y con dos de esos elementos que estén presentes en un paciente es suficiente para hacer el diagnóstico de la pancreatitis aguda. De tal manera pues que los demás elementos clínicos, por no ser específicos, ni el vómito, ni la náusea, ni la ictericia, ni el hilio paralítico, es decir, los demás cuentan importancia clásicamente en el desarrollo de la pancreatitis aguda, pero no son determinantes. Tengamos en cuenta pues las recomendaciones de la clasificación revisada de Atlanta en el 2012. Ahora digamos algunas palabras acerca de el manejo de la pancreatitis aguda. Una vez que se ha establecido el diagnóstico de pancreatitis aguda, tenemos que, en primer término, determinar si se trata de una pancreatitis reciente, es decir, que esté comenzando, temprana, o una pancreatitis ya que tiene varios días de evolución. Eso es importantísimo para formarnos una idea del curso evolutivo de la enfermedad. También calificarla
como si se trata de una pancreatitis leve o una pancreatitis moderadamente grave o una pancreatitis grave. Fíjense bien los elementos que hay que manejar cuando llega el paciente. Hablamos de una pancreatitis inicial, temprana, cuando estamos en la primera semana de evolución de esa pancreatitis. Ahí podemos suponer, por los trabajos que se han hecho y por los manejos que se han hecho del paciente, que durante esa primera semana estamos frente a una pancreatitis leve y, de acuerdo a la clasificación de Atlanta, pudiéramos ubicarla como una pancreatitis edematosa intersticial. Porque la inmensa mayoría de los casos, cuando nos llegan en la primera semana, en los primeros días, 7 días de evolución, el 80% aproximadamente se trata de pancreatitis edematosa intersticial y clínicamente leve, que son pancreatitis que van a evolucionar favorablemente en el curso de los días, pues. Ya en la segunda semana ya debe estar totalmente recuperado ese paciente. No así cuando el paciente califica como pancreatitis moderadamente grave y mucho menos cuando lo vemos y lo calificamos de pancreatitis grave. Pero para esto último necesitamos la información tomográfica, porque clínicamente no podemos formarnos una idea, un criterio, no podemos saber cuáles son los cambios morfológicos, cuáles son las modificaciones patológicas que han ocurrido en el páncreas o alrededor del páncreas, porque también es importante los acontecimientos peripancreáticos en esos casos. Y como de entrada, difícilmente, o por decirlo, es casi imposible tener un estudio tomográfico, nos quedaremos pues con la información clínica, porque lo que va a dominar en este periodo es el síndrome inflamatorio sistémico, es decir, las modificaciones clínicas propias de un síndrome inflamatorio sistémico. Por eso hay muchas escalas que tratan de dar una interpretación a estos hallazgos clínicos. La clásica escala de pronóstico de Ransom, que hablaba de la edad. Obviamente la edad es un factor a tener en cuenta, no es lo mismo un paciente de 40 años que un paciente de 70 años. En segundo lugar, la leucocitosis. Él considera que una leucocitosis de entrada de 12, 15.000 hay que tomarla en consideración porque es un indicador. También la glicemia, porque cuanto hemos dicho que la pancreatitis es una patología del páncreas exocrino, pero en el curso evolutivo también puede afectar a la porción endocrina del páncreas. También nos valíamos de las posibilidades que hubiese alguna repercusión orgánica, por ejemplo, los riñones, cuando conseguimos que hay un nitrógeno ureico elevado. También podemos orientarnos en ese periodo inicial haciéndole una gasometría y determinando alguna modificación de la oxigenación de ese paciente, de los tejidos de ese paciente, que nos pudiera decir algo de que el pulmón está siendo tocado por ese proceso pancreático. En resumidas cuentas, hay que entender la pancreatitis como una enfermedad inflamatoria local, pero con una repercusión sistémica. De ahí que hay que empeñarse en pesquisar la posibilidad de que haya alguna falla orgánica o multiorgánica, riñón,
cardiovascular, respiratorio, incluso digestivo, porque la pancreatitis puede contar entre sus complicaciones locales una afectación del estómago. Produce de manera refleja un retardo en el vaciamiento gástrico. Puede producir también trastornos a nivel del colon. Puede también ocasionar como complicaciones trombosis venosa, bien de la arteria porta, de la vena porta, perdone, de la vena porta, o de los vasos esplénicos. Entonces, de las venas esplénicas. De tal manera que hay que hacer una evaluación bien profunda, bien detallada del paciente con pancreatitis cuando lo recibimos. Entonces, resumiendo lo que acabo de decir, la clasificación de Atlanta morfológica nos habla de dos tipos. Una pancreatitis edematosa intersticial, que es más o menos la que representa la inmensa mayoría y tiene una evolución favorable, una recuperación temprana, en una semana puede que ya está revirtiéndose totalmente. Y la pancreatitis necrotizante, donde se incluyen pues todas estas complicaciones multiorgánicas, locales, que implican necrosis pancreática, organización de esa necrosis y la posibilidad de infestarse esa necrosis y llevarnos pues al acceso pancreático o peripancreático y todas las calamidades que ello implica desde el punto de vista del pronóstico de ese paciente y del manejo terapéutico, por supuesto. Desde el punto de vista clínico, ya hemos dicho, ubicarlo en el tiempo, temprana, tardía, y en cuanto a la gravedad. Ya tenemos indicadores de gravedad. Falla orgánica o multiorgánica persistente, presencia de colecciones de tipo necróticas en el páncreas, repercusiones de tipo del síndrome inflamatorio sistémico, es decir, la tormenta de citoquinas que puede estar en curso, lesionando diferentes órganos, incluyendo sistema nervioso central, riñones, hígado, es decir, toda esa catástrofe pues, patológica a distancia por el paso de esas enzimas activadas de manera masiva al torrente circulatorio. Y cada una va lesionando el tejido donde se está concentrando. Vemos como por ejemplo en los problemas hemorrágicos que observamos en la pancreatitis son por las lesiones de las proteasas a nivel de los vasos sanguíneos, de los capilares. Vemos que esas esteatonecrosis frecuentes que se pueden observar es por acción de las lipasas sobre el tejido adiposo. Y en definitiva, pues, el problema puede ser muy grave y se escapa de las manos. De tal manera que la pancreatitis se han hecho tantas cosas, se han ideado tantos scores o índices de gravedad, de pronóstico, se mencionan Baltasar en correspondencia con las imágenes tomográficas, se mencionan la escala de Marshall de la gravedad, ya el esquema de Ransom está yendo al olvido, sin embargo, tiene vigencia y hay que aprovecharlo, pues sobre todo en los sitios donde no se cuentan con mayores recursos. De tal manera que están los Apache 2, y bien, hay demasiado. Y hay que tener en cuenta, cuando existen tantas cosas, tantas explicaciones,
tantas orientaciones es porque ninguna es demasiado fiable. Hay que estar claro en eso. Cuando en medicina hay muchas propuestas para resolver una cuestión, quiere decir que ninguna de ellas es lo suficientemente acertada como para privar sobre las demás y darnos la orientación que estamos buscando. Finalmente, les haré algunos comentarios acerca del manejo terapéutico y práctico de la pancreatitis aguda. Porque obviamente, cuando nos llega un paciente, donde quiera que nos encontremos, en cualquier hospital, tenemos que hacer algo, pues. Tenemos que tomar alguna conducta. Lo primero es hospitalizar a ese paciente. Hospitalizarlo. Ahora viene la cuestión, ¿a cargo de quién? Porque la pancreatitis aguda es una enfermedad de manejo multidisciplinario, tal y cual como hemos visto los acontecimientos patológicos que se están desarrollando. Ahí interviene el gastroenterólogo, ahí interviene el médico internista, ahí interviene el cirujano, que es el que hasta ahora no tiene ningún rol importante. Ahí tiene que estar un intensivista. Es decir, pero tradicionalmente, por el hecho de que la pancreatitis se haya ubicado como un abdomen agudo, inflamatorio, generalmente quienes lo recibimos somos los cirujanos. Y debemos tener suficientes conocimientos como para dar un manejo adecuado a los pacientes con pancreatitis aguda. Entonces, lo primero es hospitalizar, a cargo de cirugía. En segundo lugar, poner en reposo la vía digestiva. Por razones obvias, el páncreas es un órgano glandular anexo al sistema digestivo. Tercero, una hidratación bien considerada, pues. Es decir, bien calculada. La solución que se utiliza con aparentes mejores resultados es la solución de Ringer lactato. Hay quienes recomiendan la solución de Harman, pero si usted no tiene ni una ni la otra, le sirve también una solución 0,9%, una solución fisiológica. Pero en todo caso, tiene que hacerla de inmediato. Se calcula con el Ringer lactato de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso y por hora. Pero yéndonos a la parte práctica, pudiéramos manejar 500 cc por hora durante las primeras 4 horas. ¿Ves? Porque acuérdense que una de las complicaciones de esta patología también está orientada hacia la descompensación circulatoria, cardiovascular. Entonces podemos utilizar la entrada una Ringer lactato, calculando globalmente para las 24 horas unos 3.000 a 4.000 y a veces 4.500 dependiendo pues de cada caso en particular, pero vamos a manejarnos entre 3.000 y 4.000 cc para 24 horas. El dolor ya dijimos que era uno de los elementos presentes en los ataques de pancreatitis. Tenemos que utilizar analgesia. Podemos utilizar, se ha utilizado con precaución los opiáceos. Hasta se decía hace años atrás que no utilizásemos ni la morfina ni el demerol porque producía un espasmo del esfínter de Oddi, de la papila, y eso pudiera agravar el cuadro. Sin embargo, han demostrado que eso no es tan cierto. Entonces tú puedes utilizar un opioide
tipo tramadol, incluso el demerol puede utilizar, o meperidina, puedes utilizar incluso los AINES, a pesar de que se ha dicho de que pudieran tener un efecto adverso por el efecto irritativo que tiene sobre la mucosa digestiva. Pero tú tienes que tratar el dolor de inmediato a la llegada de ese paciente. Se ha mencionado también el metamizol endovenoso, que es un analgésico que ocupa una concentración pancreática importante, el metamizol endovenoso cada 6, cada 8 horas. Bueno, tratar el dolor. En tercer lugar, como dijimos que el vómito y las náuseas eran elementos muy frecuentes, puede utilizar metoclopramida, ondansetron, cualquiera de ellos. Puede o debe utilizar también un protector gástrico. Acuérdense que la acidez gástrica, como parte importante de la función digestiva, pudiera tener también repercusión en la secreción pancreática. Entonces nos curamos en salud administrándole un bloqueante H2 o bien un inhibidor de la bomba de protones. También, si el paciente, fíjese bien que antes el antibiótico se utilizaba de entrada. Sin embargo, ha habido demostraciones muy contundentes de que la infestación o infección, mejor dicho, aparece ya a partir del quinto día, en la segunda semana, cuando se va a producir. Porque primero tiene que ocurrir la necrosis pancreática para que luego esa necrosis se infeste. Entonces, no es una recomendación rutinaria de entrada los antibióticos. Y para tal fin se maneja con mucha frecuencia el imipenem o el meropenem, porque tienen también mucha penetración pancreática y la cobertura también es suficiente para los cultivos que se han hecho pues el páncreas, secreciones pancreáticas en los pancreatitis agudas infestadas. Se han hecho cultivos, antiogramas y ven que los meropenem son importantes. Verán que hay esquemas por ahí donde rutinariamente lo emplean de entrada al llegar para prevenir infección. Pero aquí no se maneja mucho eso de la prevención porque hay muchas necrosis que nos infestan. Pues. Entonces estaríamos dándole un fármaco al paciente que sería innecesario. Porque es incierto, no se sabe cuáles son las que se deben infectar y cuáles no. Lo demás son medidas generales. Como dijimos, o no sé si lo olvidé decir, en la sintomatología, con mucha frecuencia aparece una fiebre o una elevación térmica en los casos de pancreatitis, pudiéramos indicar pues la dipirona hasta SOS, pues, en caso de que haya incremento de la temperatura. También se utilizaba la sonda nasogástrica y que para prevenir el hilio paralítico. Hoy en día, la sonda nasogástrica se utiliza más que todo cuando ya hay indicativos, o sea, disminución de los ruidos intestinales, cuando hay distensión abdominal. En ese caso sí se justifica una intubación nasogástrica, con sondas de Levy puede ser. Más se recomienda, siguiendo las recomendaciones de los últimos estudios, de los últimos años,
la intubación nasoduodenal para garantizar una alimentación precoz, porque recuerden que en ese paciente moderadamente grave o grave está ocurriendo un catabolismo impulsado por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese paciente está en catabolismo. Entonces, con una sonda nasoduodenal o nasoyeyunal, es mejor todavía. Usted puede darle pues una alimentación enteral. Y en los últimos casos, pero ya eso es un manejo de los pacientes de terapia intensiva, vendría pues la hiperlimitación endovenosa. Fíjense bien que olvidé decirlo, en esa, si bien tenemos que recibir a los pacientes en cualquier grado de evolutivo, tenemos que tener tenemos que tener el tino para identificar los pacientes que debemos recomendarle derivación a un servicio de terapia intensiva. Aunque afortunadamente estos no pasan de un 10% de los casos de pancreatitis que necesitan ser atendidos en un servicio de terapia intensiva, cuidado intensivo. Sobre todo pues para el tratamiento de las complicaciones. Entonces, tener en cuenta, advertirle a los familiares del paciente la posibilidad de que si en las primeras de cambio, en los primeros 7 días, el paciente no evoluciona como aspiramos, deben ir pensando en que ese paciente debe ser derivado a una unidad de cuidado intensivo. Pues bien, lo demás son medidas generales. Hay que hacerle un monitoreo, como lo señalé anteriormente, de los electrolitos. Hay que hacerle hemogramas también para control de cómo están marchando y hacia dónde van los leucocitos, si aparecen callados, de la evolución que pueda tener el hematócrito por las razones que dijimos. La urea, creatinina particularmente, hay que monitorearle al paciente. En fin, hay que dedicarse pues a estudiar el caso que tienes enfrente con una pancreatitis aguda. Porque el paciente exige. Si tú no lo haces, ten la seguridad que esa enigmática evolución que está ocurriendo en ese paciente te sorprende de un momento a otro con la muerte de ese paciente. Y te quedas tú viendo para los lados. ¿Por qué se moriría? Porque no supiste identificar el daño multiorgánico, es decir, la repercusión sistémica en ese paciente. O simplemente porque pensaste que las estadísticas dicen que el 80% se recupera y tú pensaste, sin estudiarlo a profundidad, que ese paciente iba evolucionando favorablemente. Y no es así. Yo, en mi escasa experiencia, me planteé siempre, y eso se lo comentaba a los estudiantes cuando hablábamos de este tema, que el comportamiento enigmático de la pancreatitis aguda me recuerda mucho a cómo evolucionan los incendios de las sabanas de Villano, que muchas veces tú ves ese candelorio y después de cierto tiempo, al día siguiente o a los 2 días, ya ves como el candelorio pasó y tú dices, qué bueno, se acabó la candela. Y te sorprende cuando en la madrugada sopla brisa, que en la mañana hay nuevamente la avivación del fuego y ves de nuevo las llamas. Así ocurre con la pancreatitis. Que tú dejas un paciente un viernes después de una revista que se siente recuperado y cuando el lunes vas a verlo para darle de alta, te informan que falleció el fin de semana.
o buenas tardes.